Mi nombre es Daniel Franco, yo soy geólogo, máster en geofísica de la Universidad Nacional y me encuentro actualmente estudiando el doctorado en geociencias. Estoy atendiendo la invitación que me hizo el capítulo de estudiante, parte especializada en geofísica, para hablarles del análisis espectral. Este va a ser más un taller que una clase. Yo quiero que hagamos el análisis espectral utilizando MATLAB, un lenguaje de programación. Sin embargo, ya van a ver que es posible hacer análisis espectral con cualquier lenguaje de programación. Incluso una persona hábil podría traducir los códigos que vamos a escribir hoy a Python inmediatamente si conoce los dos lenguajes. Son parecidos, ¿no? Por ejemplo, Python y MATLAB. Les pido disculpas por no poder mostrar mi rostro. Mi cámara no está funcionando hace ya un tiempo. La verdad que no la he arreglado y se me olvidó eso. Sin embargo, pues voy a comenzar con esta exposición. Bueno, ¿qué es el análisis espectral? Yo creo que todos hemos escuchado este término. Hay términos equivalentes. El análisis espectral también es conocido como análisis armónico o análisis de Fourier. Es una técnica matemática que busca representar funciones o señales como la superposición de funciones sinusoidales simples, a las cuales también llamamos a veces armónicos. Es decir, quiero descomponer una señal en armónicos, como la suma de funciones sinusoidales simples. Esto nos brinda muchísimas posibilidades cuando tenemos una señal representada de esta manera, que ha convertido esta herramienta en algo que casi que se encuentra en todas las ramas de las ciencias. Por ejemplo, en la geofísica, en las comunicaciones, en la ingeniería eléctrica y electrónica, el procesamiento de imágenes utiliza análisis de Fourier todo el tiempo. Por ejemplo, JPG, PNG, esos tipos de compresiones de imágenes utilizan análisis espectral. La astronomía utiliza muchísimo análisis espectral porque estudia señales electromagnéticas que vienen desde muy lejos. Las señales electromagnéticas muchas veces son estudiadas desde el punto de vista de la frecuencia en lugar del punto de vista del tiempo, que no nos da tanta información. Quiero mostrarles unos cuantos términos que tal vez habrán escuchado si les interesa la geofísica y la geología, muy comunes en nuestro gremio. Por ejemplo, habrán escuchado el término filtro pasa abajo, pasa alto, habrán escuchado el término contenido espectral, ancho de banda, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando el operador de teléfono nos dice que es de banda ancha? ¿Qué quiere decir eso? El término convolución o deconvolución, dominio de la frecuencia, contenido de frecuencias, cicloestratigrafía, ¿no? La estratigrafía de los ciclos. Este término en inglés que tengo aquí, Frequency Dependent Attenuation, es un término utilizado en sísmica para describir la manera en que se atenúan las ondas sísmicas. No sé si haya aquí una persona que guste de la sísmica, el método geofísico que más dinero mueve el mundo en este momento, debido a que es el utilizado para prospectar hidrocarburos. Yo quería decirles que cualquier persona que esté conectada virtualmente puede participar, puede interrumpirme en cualquier momento, puede hacer un comentario en cualquier momento. Estamos en una modalidad mixta, estamos aquí presenciales y virtuales. No quiere decir que ustedes no puedan interrumpir en cualquier momento. De hecho, cualquier contenido, cualquier comentario que tengan lo pueden hacer. No sé si alguno de ustedes ha escuchado estos términos, upward continuation. No sé si hayan escuchado las personas que hayan trabajado con campos del espacio. Es posible hacer upward continuation, pero es una operación matemática increíblemente complicada que involucra integrales triples. En cambio, en el dominio de la frecuencia se convierte en una multiplicación por un exponencial y lo hace sorprendentemente sencillo. No sé si conozcan el término upward continuation, muy utilizado en campos potenciales. Bueno, miren, por ejemplo, miremos varios espectros que ya les voy a explicar qué es un espectro, porque el objetivo del día de hoy es hacer espectros de las señales que ustedes hayan traído o de cualquier señal que les interese. Miren, por ejemplo, los espectros de las voces de los hombres, las mujeres y los niños. Entonces, las características de un espectro siempre son las siguientes. En el eje X tenemos frecuencia. Eso lo van a ver siempre. Frecuencia. Miren, y quiero mostrarles algo que tal vez muchos ya sabemos, es que pues los hombres tenemos una voz distinta a las mujeres tienen una voz distinta a los hombres, ¿cierto? Y
se debe al contenido de frecuencias, y como podemos ver los hombres en las frecuencias bajas, ¿cierto? Aquí tenemos 125, 160 hercios. Tenemos la gráfica más arriba que en las mujeres, donde cae rápidamente cuando lleguemos a las frecuencias bajas. Las frecuencias bajas son las responsables por los sonidos graves, que distinguen las voces entre hombres y mujeres comúnmente, ¿no? Obviamente hay casos en los que no es tan así, pero en promedio se da que el contenido de frecuencias de la voz de los hombres tiene más componentes en frecuencias bajas, es decir, sonidos graves. Entonces aquí podemos ver cómo esto se utilizaba en demasiados contextos, ¿no? Las frecuencias. ¿Qué es una frecuencia? Vamos a ver qué es una frecuencia después. Miren esto, el espectro de un evento sísmico, ¿no? Tenemos el evento sísmico en el dominio del tiempo a la izquierda, que es el dominio con el que todos estamos familiarizados, ¿cierto? El dominio del tiempo es sencillo para nosotros, para cada unidad de tiempo corresponde una medición. Pero el dominio de la frecuencia no, el dominio de la frecuencia no es nada intuitivo, no es nada fácil de entender y es utilizado demasiado en geofísica. Yo les confieso, inicialmente cuando comencé a estudiar geofísica yo no entendía qué quería decir el dominio de la frecuencia, sencillamente no lo entendía. Y ahora lo entiendo y quiero compartirles qué quiere decir esto. Esto quiere decir, esto es la transformación de Fourier. Vemos que hay un pico, ¿no? Cada rato hablamos de picos en geofísica, uy, un pico en tal frecuencia, no sé qué. Ya vamos a ver qué quiere decir, ¿no? Vamos a ver que hay una frecuencia que es más importante que las demás, quiere decir que hay una periodicidad muy marcada en nuestro evento sísmico, ¿sí? Entonces, bueno, esto es otro ejemplo. Aquí tenemos uno elaborado por mí, es el espectro de potencia del registro de insolación, un espectro. Tenemos frecuencia en el eje X como debe ser y tenemos unos picos muy marcados, ¿no? Con unas frecuencias conocidas. Si hacemos el inverso de algunas de estas frecuencias, vamos a ver que concuerdan con los movimientos orbitales terrestres, como es de esperarse, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, este número de este pico de aquí, lo invertimos, y miren la frecuencia en este caso, no es en hercios, es eventos cada 1000 años. Sigue siendo una frecuencia temporal, pero miren el cambio tan tremendo, ¿no? Hercios es eventos por segundo, y miren la unidad que estoy manejando aquí, eventos cada 1000 años. Esto ya es una frecuencia extremadamente baja, la unidad que manejamos, porque estamos hablando ya de tiempos geológicos, ¿no? Señales estratigráficas. Todas las señales, cuando se trabajan en el análisis de Fourier, atraviesan las mismas operaciones matemáticas, pero tienen interpretaciones distintas. Que la persona entienda su profesión y además análisis espectral le da muchísimo poder, ¿no? Bueno, y miren este que me parece interesante, espectros de señales del cuerpo humano, ¿no? Tenemos dos casos, volumen de los pulmones y tasa cardíaca. Bueno, yo obviamente no soy experto en esto, pero puedo evidenciar que están haciendo lo que vamos a hacer hoy, que es coger una serie de tiempo, en este caso, me imagino que es una persona respirando, el volumen de sus pulmones aumenta, disminuye, aquí en este punto respira un poco más profundo y vemos que hay un pico muy marcado, ¿no? Un pico muy marcado. Y de una vez les voy diciendo, la frecuencia de este pico es la frecuencia con la que la persona está respirando, ¿sí? Entonces, el dominio de la frecuencia es una manera de ver las cosas desde la periodicidad de las cosas, ¿sí? Vemos que esta señal de respiración es bastante periódica porque los seres humanos respiramos con una tasa normalmente muy regular y vemos como justo hay un pico muy marcado. Eso no es una casualidad, eso es clásico del análisis de Fourier. Si tenemos una señal altamente periódica, vamos a tener picos marcados, ¿sí? En cambio, miremos esta señal, ¿no? Una señal un poco más compleja, la tasa cardíaca de este individuo tiene 3 picos en lugar de 1, lo cual evidencia que esto es un fenómeno un poco más complejo. Aquí tenemos otro ejemplo. El análisis de Fourier de las señales del cuerpo humano es utilizado para detectar anormalidades en el cuerpo humano, ¿sí? Una persona saludable debe tener una frecuencia cardíaca de cierto tipo, ¿cierto? Debe tener una frecuencia, un pico en esa frecuencia, porque es una persona saludable. Pero si esa persona está enferma o tiene una arritmia, vamos a ver un pico anormal, vamos a ver una frecuencia que no debería estar ahí. Estamos detectando una anormalidad en el cuerpo de esa persona y eso es de gran ayuda para detectar problemas cardíacos, pulmonares y demás. Bueno, ahora sí comencemos al punto práctico, pero antes de comenzar con esto, quiero que hablemos de nuestras señales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una señal?
Vamos a ver que a todo este campo que vamos a hablar el día de hoy se le conoce como procesamiento de señales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una señal, no? ¿Qué es una señal? Entonces, yo los invité a todos ustedes a traer una señal, ¿no? Pero tal vez alguno de ustedes se lo ha preguntado, ¿pero qué es una señal? Una señal es cualquier conjunto de datos que a ustedes les interese. Por ejemplo, una señal, hablemos de una de las más comunes, una señal en el tiempo puede ser, por ejemplo, un evento sísmico, ¿cierto? La amplitud de la traza sísmica para un evento sísmico normalmente se atenúa. Esto es una señal, pero una señal en la vida real, ¿de qué se compone, no? De una serie de datos discretos, una serie de datos finita y discreta, ¿cierto? Nosotros tenemos un Excel o algo así, en el cual en el Excel tenemos aquí la unidad de tiempo, digamos microsegundos, ¿sí? Aquí es, digamos, nuestra unidad de tiempo, que digamos en una traza sísmica normalmente se maneja en microsegundos, y aquí tenemos nuestros valores de amplitud, ¿no? Entonces, el valor de amplitud que se detectó en ese momento esto es una señal sísmica, ya, así de sencillo, aquí tenemos una señal sísmica. Pero ahora hay muchos más ejemplos, además de este. Por ejemplo, digamos que tenemos una perforación, ¿cierto? Voy a dejar aquí una torre de perforación, ¿verdad? Y estamos perforando y estamos midiendo algo a lo largo de la columna estratigráfica, ¿cierto? Puede ser delta oxígeno 18, por ejemplo. Esto también es una señal. Así de sencillo. En este caso se le denomina una señal estratigráfica. Pero ¿cuál es la diferencia? No está medida en el tiempo directamente, aunque nuestro propósito sea pasarla a tiempo, está medida en distancia en este caso, ¿sí? No está medida en tiempo, está medida en profundidad. Esa es la característica que separa una señal estratigráfica de una señal temporal, ¿no? Es distinta en ese aspecto, pero la matemática que vamos a utilizar es exactamente la misma. Ahora, ¿qué tal que demos otro ejemplo? Digamos que estamos aquí en un terreno, ¿cierto? Y yo estoy pasando con un gravímetro midiendo la gravedad, ¿cierto? Y la idea es encontrar, por ejemplo, un dique hecho de un material ultramáfico que ha intruido un material más liviano, que puede ser un material sedimentario, digamos una arenita, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo aquí? Una serie de valores, ¿no? Acá tengo un valor de gravedad, acá tengo un valor de gravedad, acá tengo otro, acá empiezo a tener un valor más alto de gravedad, un valor más alto de gravedad, y aquí nuevamente regresa. Esto es una señal espacial, señal espacial. Entonces aquí lo que les quiero mostrar es que cualquier señal que ustedes tengan la vamos a poder trabajar con análisis de Fourier, ¿no? Bueno, entonces ahora la pregunta, ¿para qué hago esto, no? ¿Para qué hago esto? ¿En qué me sirve, no? Bueno, vamos a verlo más adelante, pero quería introducirles lo que es una señal. Para ustedes tener una señal necesitan dos vectores de datos, ¿cierto? El espacio de muestreo, que por ejemplo en el caso de la tasa sísmica es el tiempo, y los valores para ese espacio de muestreo. Si tiene una señal estratigráfica, el espacio de muestreo va a ser una profundidad, probablemente, ¿no? Puede que se maneje diferente en ciertos contextos, y el otro es el valor. No, yo estoy midiendo delta oxígeno 18, listo, entonces tengo profundidad y delta oxígeno 18. Gravimetría, entonces tengo mi espacio de muestreo es una distancia, ¿cierto? Si lo estoy midiendo a lo largo de una recta, y el otro es, digamos, anomalía de Hubert, ¿sí? Si ya está procesado hasta ese punto. Si no se procesa la información gravimétrica, por lo menos hasta este punto, pues poca información nos ofrece, ¿no? Sí, tenemos que procesarlo un poco antes, pero bueno, ese es el caso de la... Listo, entonces quería mostrarles todos los tipos de señales que tenemos. Ahora, frecuencia cardíaca. Incluso hay gente que utiliza análisis de Fourier para estudiar el precio de algún commodity, ¿no? Entonces tenemos el precio de un commodity, por ejemplo el petróleo, ¿no? Entonces vemos el precio del petróleo. Esto es una señal también. Y se utiliza análisis de Fourier. ¿Para qué? Para encontrar ciclos. El análisis de Fourier se trata de encontrar ciclos en los datos. Encontrar frecuencias. Lo mismo. Hay una frecuencia, hay un ciclo en mis datos. Y esa ciclicidad me aporta información muy valiosa de mis datos. En geología, en las señales estratigráficas, claro que vamos a encontrar ciclos. Yo creo que todos los geólogos o personas que estudiamos geologías aquí sabemos que la sedimentación tiene patrones que se repiten, ¿sí? Puede ser granulometría, puede ser delta oxígeno 18, puede ser contenido de cualquier otro isótopo estable,
vamos a encontrar ciclos, ¿no? Entonces, esa es la idea, encontrar ciclos. Bien, entonces, bueno, digamos que ustedes ya tienen su señal, ¿cierto? Ahora, hay unas cosas fundamentales que necesitamos determinar de nuestra señal antes de comenzar, ¿sí? Primero, entender que es una señal finita y discreta, y eso nos trae limitaciones, y vamos a verlas, ¿cierto? Entonces, todo muestreo está limitado por el hecho de que es finito. Es imposible tener una señal continua en la vida real, porque siempre vamos a tener una serie de mediciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los parámetros fundamentales de un muestreo? Tenemos el periodo de muestreo, que es la separación entre cada medición, ¿sí? Fundamental, ¿no? También lo llaman resolución del muestreo, cada cuánto tiempo estoy midiendo mi valor, ¿sí? La frecuencia del muestreo es el inverso del periodo de muestreo, es otra manera de ver el periodo de muestreo, ¿cierto? Bastante sencillo ese concepto, la verdad. La duración o longitud del muestreo es el producto entre el número de muestras y el periodo del muestreo. Sencillamente, ¿cuánto tiempo estuve muestreando, no? ¿Cuánto tiempo estuve midiendo? Digamos que yo estoy midiendo el campo magnético terrestre, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto lo estoy midiendo y cuánto tiempo lo medí? ¿Cierto? ¿Estoy midiéndolo cada un segundo? ¿Cada medio segundo? ¿Cada 100 milisegundos? Ese es el periodo de muestreo. La duración es cuánto tiempo lo medí. La frecuencia fundamental, que es un término que suena más complicado de lo que es el inverso de la duración del muestreo. Aquí me equivoqué. Es el inverso de la duración del muestreo. Y la frecuencia fundamental es muy importante, ¿no? Vamos a ver por qué es tan importante, pero es muy sencillo. Es 1 dividido la duración del muestreo. Ya, bueno, vamos a seguir porque la idea de hoy es hacer un taller y no digamos que una clase teórica. Están viendo que no estoy hablando mucho de matemáticas porque me parece que la mejor manera de entender el análisis espectral es haciéndolo, aunque suene ridículo, pero es haciéndolo. Bueno, ahora esto nos lleva a un concepto llamado la frecuencia de Nyquist y el aliasing. ¿Qué es la frecuencia de Nyquist? Ya hablamos de que tenemos un muestreo, ¿cierto? Y que nuestro muestreo tiene una frecuencia de muestreo, una tasa de muestreo y una duración. La frecuencia de Nyquist es la máxima frecuencia que puedo detectar con mi muestreo. Mi muestreo está limitado. Su capacidad máxima de detección es la frecuencia de Nyquist. Y la frecuencia de Nyquist no es nada más que la mitad de la frecuencia de muestreo. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo que entre más frecuencia de muestreo tengamos, más frecuencias vamos a poder analizar, por supuesto, ¿no? Y ya vamos a verlo con una imagen. Pero entonces, siempre que ustedes tengan un muestreo, digamos que tienen una traza sísmica, miren cuál es su frecuencia de Nyquist, porque de ahí en adelante ustedes no pueden decir nada, porque no es posible analizarlo, porque su frecuencia de muestreo es insuficiente, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia de Nyquist de un muestreo que toma un dato cada segundo, ¿cierto? Eso es 1 hercio, una frecuencia de 1 hercio. Frecuencia de muestreo de 1 hercio, ¿cierto? Porque estoy tomando un dato cada 1 segundo, el contrario de eso es 1, es decir, 1 hercio. Mi frecuencia de Nyquist es 0.5 hercios. Si mi señal tiene una frecuencia que supera mi frecuencia de Nyquist, primero que todo no la voy a poder detectar y segundo que todo vamos a tener un problema llamado aliasing, que es un problema grave muchas veces. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es el aliasing. Pero lo primero que quiero dejarles claro es que todo muestreo está limitado por su frecuencia de muestreo. Y la frecuencia máxima que puede estudiar es la mitad de la frecuencia de muestreo, y a esta se le conoce como la frecuencia de Nyquist. Ya no es realmente un concepto tan avanzado, es la mitad de la frecuencia de muestreo. Lo importante es entender que es nuestro límite y que si hay una frecuencia superior a esa, vamos a sufrir de aliasing. Ahora, ¿qué es aliasing? Sí, ¿qué es aliasing? Entonces, también conocido como enmascaramiento, es la aparición de un armónico falso debido a la presencia de un armónico cuya frecuencia supera la frecuencia de Nyquist de nuestro muestreo. Es decir, este es el problema que les quería exponer, ¿no? Y aquí traigo una imagen que yo mismo elaboré mostrando un alias. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuestra señal, ¿cierto? Que está en color azul. Y nuestra señal es continua, digamos que puede ser una señal de sonido, por ejemplo, un sonido, ¿no? Hay un cambio en la presión del aire
con esa frecuencia que tenemos ahí, esa señal azul. Pero miren que nuestro muestreo que está señalado en rojo no tiene una tasa de muestreo suficiente para caracterizarla bien. Y ocurre algo grave, que es que, miren, este es nuestro muestreo, ¿cierto? Miren que estoy muestreando la señal con los punticos rojos con una tasa de muestreo insuficiente y miren lo que obtengo. Una sinusoidal casi perfecta. ¿Pero esa sinusoidal existe? No, esa sinusoidal no existe. Eso se llama un alias. Alias. Eso es el fenómeno de aliasing. Es la aparición de una señal falsa debido a que mi tasa de muestreo es insuficiente y hay una frecuencia que la supera. ¿Ven? Esto es un obstáculo del análisis espectral porque este sinusoidal va a aparecer en nuestro espectro y nosotros podemos decir, ay, encontré un pico, encontré un ciclo. No, no encontró nada, lo que encontró fue un alias. Y es información falsa. Miren este otro caso, por ejemplo, y miren cómo dependiendo de la tasa, la relación entre la tasa de muestreo y la señal, es la misma señal de antes, nuestro alias va cambiando. Miren ahora este otro alias que yo tengo. Entonces, tengo nuestra señal, mi tasa de muestreo insuficiente genera la señal que yo mido, ¿no? Que al fin y al cabo es la que yo llego a mi computadora a estudiar y yo llego y la veo y digo, uy, ahí hay un ciclo. Allá hay un ciclo y mi análisis de Fourier va a mostrar un pico para esa frecuencia. ¿Pero está esa frecuencia ahí? No, no está ahí, no, es falsa, es un alias de la verdadera frecuencia. Y hasta que no tengamos una tasa de muestreo suficiente, no vamos a poder caracterizar la señal bien. Pero entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos si hay frecuencias que superan mi tasa de muestreo? Porque siempre vamos a tener una tasa de muestreo finita, ¿no? Entonces, por ejemplo, en sísmica, no sé si han escuchado los filtros anti-aliasing. Los filtros anti-aliasing, antes de pasar de análogo a digital, es decir, durante la medición, ellos filtran todas las frecuencias demasiado altas o más altas que la tasa de muestreo de los geófonos, evitando que haya aliasing. En estos casos es posible. Hay casos donde no es posible. En una señal estratigráfica, ¿cuál es nuestro medidor en una señal estratigráfica? Es supremamente interesante porque en una señal estratigráfica nuestro instrumento de medición es el fenómeno de sedimentación. Él está capturando algún valor que está variando, por ejemplo, un valor geoquímico. Ahí no hay nada que hacer. Si había una señal más alta que nuestra tasa de sedimentación, pues ya tenemos aliasing. No hay absolutamente nada que hacer. Hay que manejarlo utilizando la lógica geológica, el conocimiento que se tiene para evitar este tipo de problemas. En algunos casos se puede manejar el aliasing, en otros no. Les voy a dar un ejemplo de aliasing. No sé si ustedes han visto un ventilador prendido y ven que el aspa va al revés o va lentamente. Ven una imagen de un aspa que va al revés. No sé si la han visto alguna vez. Eso es aliasing de nuestros ojos, porque nuestros ojos tienen una tasa de muestreo también. Y como el ventilador va más rápido, entonces vemos un aspa hacia atrás que obviamente no existe. Eso es aliasing que estamos sufriendo con nuestros ojos. Bueno, listo. Entonces, ahora sí vámonos a lo práctico. El análisis de Fourier transforma una serie de datos desde su dominio original, que puede ser en el tiempo, en la distancia, en la profundidad, al dominio de la frecuencia. Ya vamos a ver qué es esto. Entonces, la transformada de Fourier es una representación de una serie como la suma de funciones sinusoidales. Bueno, listo, eso ya yo creo que todos lo han escuchado. El problema es hacerlo, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Entonces, miren, cada función sinusoidal en la cual vamos a descomponer nuestra señal se define con 3 parámetros. Cada función sinusoidal tiene, número 1, una frecuencia o periodo, número 2, una amplitud y número 3, una fase. Listo, si tenemos esas 3 ya hemos definido una función sinusoidal. Listo, entonces denme un momento, yo aprendo a usar este tablero porque es que esto cambió, este tablero cambió y estoy buscando cómo desplazarme, a ver cómo me desplazo. Listo, entonces ya dijimos que tenemos una señal, entonces comencemos a imaginarnos esto, ¿cierto? Entonces digamos que ustedes trajeron una señal. No, mi señal es de datos geoquímicos en el Pacífico, lo que sea, ¿cierto? Entonces, vamos a descomponerla en sinusoidales. Entonces, esta señal que tenemos aquí claramente tiene una sinusoidal muy marcada, ¿no? Entonces, muy probablemente cuando hagamos nuestro análisis de Fourier, vamos a ver que hay una más o menos así, de baja frecuencia, ¿cierto?
de baja frecuencia y otra de alta frecuencia, que es este ruido que tenemos ahí, ¿no? Puede ser una sinusoidal mucho más cortica, ¿cierto? Entonces, la identidad de la sinusoidal se define primero que todo por su amplitud, su frecuencia, que está relacionada con el periodo, y su fase. ¿Qué quiere decir fase? Quiere decir su relación temporal. Entonces, aquí tenemos una frecuencia con fase cero, que es un coseno. Si estuviera un poquito desplazada hacia allá, empezaríamos a tener una fase, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a dibujar una señal aquí, digamos, esta ya no tiene una fase cero, ¿cierto? Tiene una fase que es igual a este desplazamiento. Eso se va a medir en radianes, pero esto se llama fase. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir, que esto es mejor hacerlo de manera práctica. Entonces, el algoritmo que vamos a utilizar en MATLAB se llama Fast Fourier Transform, FFT, y es la utilizada detrás de todos los métodos de análisis espectral. Es el bloque básico de todos los métodos de análisis espectral. Y ahora les digo una cosa, esto no es único de MATLAB, esto está en Excel, esto está en Python, esto está en todos los lenguajes de programación. Si uno entiende esto, uno puede hacer análisis espectral en Excel fácilmente. De hecho, una vez lo hice, quería mirar si funcionaba y sí, funciona. Eso es lo que en Excel es muy engorroso para manejar muchos datos, pero se puede hacer. Esto no es nada único de MATLAB. Entonces, miren, tenemos nuestra serie de datos. ¿Qué necesitamos previamente? Necesitamos la serie de datos más larga posible. Entre mayor longitud, mejores resultados, ¿cierto? Segundo, necesitamos una tasa de muestreo regular. Una tasa de muestreo regular, ¿cierto? ¿Qué pasa si no tenemos una tasa de muestreo regular? Y no siempre la tenemos, ¿no? En muchas ocasiones no la tenemos. Digamos, en una serie estratigráfica podemos haber medido, por ejemplo, un valor de delta oxígeno 18 a 10 metros de profundidad. Digamos que esto es una perforación. Otro a 15 metros de profundidad. Otro aquí cerquita. Bueno, no lo puse como a una igual distancia. Digamos que aquí está igual, pero digamos que aquí tenemos una que estuvo un poco más, sí, una tasa de muestreo irregular, y esta por acá, digamos, 28. Esto es común en muchas series de datos, que la tasa de muestreo no sea regular. Aquí tenemos 5 metros, ¿cierto? El periodo de muestreo es 5 metros, y aquí tenemos 3. O en una serie de datos gravimétricos terrestres, la persona va pasando o el equipo de personas van pasando con el gravímetro y obviamente no se pueden detener exactamente cada la misma unidad de tiempo, ¿no? Están intentando medir cada 10 metros, pero pues a veces miden cada 8, cada 10, cada tanto. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Interpolamos. Interpolamos con una función de interpolación para obtener una tasa de muestreo regular. Eso es algo que es algo muy rutinario, muy sencillo. Y ahora, opcional, utilizar una ventana, ¿no? No sé si han utilizado las ventanas, he escuchado ese término, ventanas, antes de hacer el análisis espectral. Pero no quiero hablar de ventanas todavía porque no hay mucho tiempo y es algo que prefiero dejar en otra ocasión, si es que se da. Pero es muy común multiplicar la señal por una ventana antes de esto para evitar un fenómeno conocido como spectral leaking. Pero no me quiero meter en eso porque esto es un curso básico. Entonces, ahora miremos cómo funciona la Fast Fourier Transform. Entonces, tenemos nuestra serie real con n datos, ¿sí? La serie que ustedes hayan traído, sísmica. Juan Manuel me contó que tenía una serie de datos del Sol, ¿es? De manchas solares, tal vez de manchas solares. O no, yo tengo una serie que me inventé en el computador, pues también. O tengo una serie de temperatura diaria, también. Tengo una serie de granulometría que hice en un logueo para la clase de sedimentología. También, listo, si ustedes tienen la tasa de muestreo y los datos, ya pueden hacer esto. Entonces, miren, cuando ustedes utilizan la Fast Fourier Transform, la función, van a obtener una serie con igual número de datos, pero compleja, de datos complejos. Aquí ya empieza la confusión, ¿no? ¿Por qué números complejos? ¿Por qué tienen que haber números complejos? Los números complejos, pues en realidad sí complican todo muchas veces, pero vamos a empezar a hacer nuestro análisis de Fourier aquí. Entonces, vamos a trabajar primero con una señal sintética, ¿sí? Que vamos a crear nosotros mismos de manera controlada para que veamos que nuestro análisis de Fourier está funcionando bien, ¿sí? Luego podemos analizar señales reales, pero por ahora comencemos con señales sintéticas. Entonces, primero, crear un espacio de muestreo. Entonces,
Hagámoslo de la siguiente manera. Vamos a llamarlo T, porque muy comúnmente se llama T. No quiere decir que tenga que llamarse T, solo que es común. Esta función que voy a utilizar aquí genera un espacio de vectores entre el primer input, el segundo, y con el número de datos que yo quiera. ¿Sí? Y entonces pongo aquí y vamos a ver que tenemos una variable llamada T que tiene 1 por 100 datos. Entonces, este es mi espacio de muestreo. Comencé en el tiempo 0, terminé en el tiempo 10 y tengo 100 datos. ¿Listo? Ahora vamos a crear una señal sintética. Y obviamente vamos a crear una señal muy sencilla, una sinusoidal, ¿cierto? Entonces llamémosla S1. Entonces, digamos que es el coseno. Y para poder controlar nuestra frecuencia exactamente, ¿cierto? No sé si conocen la fórmula de frecuencia, 2pi por frecuencia por tiempo. Entonces, pongámosle a esto una frecuencia de 0.5, ¿cierto? Multipliquémoslo por el espacio de muestreo y miren, esta es la fase. Desplacémosla a una fase negativa de 1 radian. Bueno, esto ahora la idea es, ahora observemos la señal. Entonces, figura, gráfica, T versus S1 y vamos a ver nuestra señal. Listo, una señal muy sencilla, ¿no? Obviamente justo lo que esperábamos, un coseno desfasado por un radian. Bueno, pero a mí no me gusta trabajar con señales tan sencillas, me parece aburrido. Entonces, hagamos esto, creemos otra señal, un coseno, y coloquémosle una frecuencia más alta. 2pi, pongámosle una frecuencia de 1.5, ¿cierto? 1.5. Y pongámosle un desfase de 0.5. Y ahora coloquémosle una amplitud distinta, ¿cierto? Digamos que esta tiene una amplitud de 10. Esta de aquí tiene una amplitud de 5. Y ahora vamos a sumarlas, ¿cierto? Y vamos a mirar el resultado. S1 más S2. Y ahora vamos a plotearla. Miren que cambié el nombre de la variable, entonces para plotearla, miremos qué tal es nuestra señal ahora. Ah, bueno, una señal que es un poco más interesante, ¿no? Una señal que no es tampoco tan sencilla. Entonces, digamos que tenemos esta señal, es nuestra señal que buscamos estudiar. Queremos descomponerla en los dos sinusoidales que la componen, que nosotros mismos estamos controlando, ¿no? Estamos en un ejercicio controlado. Si alguno tiene algún problema para programar o algo, pues recuerden que pueden interrumpir en cualquier momento, tanto los que estamos aquí como los que estamos de manera virtual. Yo voy a agregarle un poco más, quiero que sea una señal un poco más interesante, que se vea más real. Entonces, voy a agregar lo que llamamos un ruido de alta frecuencia. Va a tener una amplitud baja y una frecuencia muy alta. Va a tener una frecuencia de 3.5, digamos, que ese es por T. Recuerden que pues estamos aquí, voy a poner aquí espacios para que se vea todo más estético, como estoy creando las funciones sinusoidales sintéticas. Y a este pongámosle un desfase de 0.1. Eso realmente es listo. Y ahora vamos a sumársela a nuestra señal, ¿cierto? S3. Vamos a simular un ruido. Qué extraño, no hay un cambio notable. Y eso que sí la sumé. Vamos a hacerlo nuevamente. Qué curioso, yo la veo igual que antes. ¿Será que 0.5? Bueno, pongámosle entonces una amplitud de 1.2. A ver si la podemos observar como... Increíblemente no se ve. Señal, y no veo ningún error en el código realmente que lleve a que no sea visible. Vamos a llevarla a 2. Frecuencia. Sigo sin entender por qué no se manifiesta. Alguno de ustedes ve un error en mi código que hace que no se vea ese ruido que estoy produciendo, me dice, porque la verdad es que no veo qué pasa. 2.0 por T por pi coseno.
Increíble, no sé. Bueno, ya tenemos nuestra señal, ¿cierto? Que llamamos signal. Ahora vamos a, de una vez sin ningún... bueno, tenemos que determinar primero los parámetros de nuestro muestreo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son los parámetros de nuestro muestreo? Número uno, número de datos. Eso es fundamental, saber cuántos datos tenemos. Lo podemos hacer simplemente midiendo la longitud de nuestra señal. Listo, ya tenemos el número de datos. Segundo, periodo de muestreo. A mí me gusta llamarlo T sub M, pero pues si quieren usar el mismo término, les recomiendo en este momento para no confundirnos, pues es fácil, ¿no? Podemos sencillamente hacerlo como el valor 2 de nuestro espacio de muestreo menos el valor 1, ¿cierto? Sencillo, porque es un espacio de muestreo regular. Entonces, el segundo valor menos el primero es el espacio entre muestra y muestra. Así de sencillo, ¿cierto? Ahora, nuestra frecuencia de muestreo, F sub m, ¿sí? 1 dividido T sub m, ya, listo. Esa es la frecuencia de muestreo, ¿cierto? Ahora, la longitud de nuestra señal, L, es el número de datos multiplicado por el periodo de muestreo, ¿cierto? ¿Sí? Si yo muestré cada segundo y tengo 100 muestras, pues entonces es porque la duración de la señal es de 100 segundos. Y ahora, el último parámetro que es muy útil, la frecuencia fundamental, que es el inverso de la longitud. Esa es la frecuencia fundamental, ¿cierto? Ya, operemos todos estos, miremos que no tengamos ninguna inestabilidad en el código y ya estamos aquí con nuestros parámetros de muestreo. Ahora sí podemos comenzar haciendo un análisis de Fourier. Entonces, análisis de Fourier. Normalmente, a la transformada de Fourier de la señal se le conoce como la mayúscula de la señal. Entonces, le pusimos el nombre signal, entonces pues le voy a poner ese nombre signal en mayúscula porque le vamos a sacar la transformada de Fourier a esta. Entonces, transformada de Fourier de signal. Por ahora no vamos a hacer nada con él, solo quiero que miremos el resultado que nos arroja MATLAB. Aquí está nuestra transformada de Fourier, aquí a la izquierda tenemos las variables y quiero que notemos que es una variable con números complejos. Tiene la misma longitud que signal, miren, signal es 1 por 100 y su transformada de Fourier tiene la misma longitud, solo que con números complejos. ¿Por qué números complejos, cierto? ¿Por qué? ¿Por qué números complejos? Ya vamos a ver qué significa. Vamos a regresar a la presentación momentáneamente para saber decodificar la información que está dentro de estos números complejos, porque tiene información codificada en ellos. ¿Qué pasa? Entonces, aquí lo que les dije, ¿no? Tenemos nuestra serie. Cuando hacemos el FFT se convierte en una serie compleja de datos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Cada número complejo tiene la información de una sinusoidal codificada dentro del número complejo. ¿Cómo? De la siguiente manera. El valor absoluto del número complejo corresponde a la amplitud de esa sinusoidal y el argumento o ángulo complejo corresponde a la fase de esa sinusoidal. ¿Cierto? Entonces, los números complejos así como tal no nos sirven de mayor cosa en este momento, porque nosotros queremos hacer un espectro, ¿cierto? Entonces, saquémosle el valor absoluto y saquémosle su fase. Entonces, primero, obtener amplitudes. Entonces, lo voy a llamar A al vector de amplitudes, sería el valor absoluto, ¿cierto?, de los números complejos. Y fase lo voy a llamar, llamémoslo PH, el ángulo complejo de esa transformada. Y ahora sencillamente miremos la gráfica y ya vamos a tener un espectro, todavía sin eje X, pero ya vamos a tener un espectro. Listo, entonces figura, vamos a plotear así nomás A. Así de fácil. Entonces, ¿qué tenemos aquí, no? Tenemos algo que ya se parece a lo que habíamos visto antes, ¿no? Una serie de picos. 3 picos en particular, ¿no? 3 picos. Uno más grande que el otro más chiquito y otro más pequeño. Ahora miren que nuestra señal, ¿cómo la hicimos? Nuestra señal tiene 3 cosenos de diferentes frecuencias. Una de 0.5, que es más alta, una medianita de 1.5 y una pequeña de 2.0. Y miren justo nuestro espectro cómo se ve. Tiene 3 picos.
Tiene 3 picos. Bueno, disculpen, ustedes verán 6 picos, ¿no? Pero verán que un lado del espectro es un reflejo del espejo del otro. Fíjense solo en el lado izquierdo. El lado derecho se conoce como frecuencias negativas y es redundante. Entonces, olvídense del lado derecho. De hecho, cuando queramos presentar resultados, esa parte no se grafica, solo se grafica la parte izquierda, es redundante. Es una consecuencia de las matemáticas del método, no quiere decir nada real. Entonces tenemos 3 picos del lado izquierdo, ¿no? Uno más alto que otro. Y ahora, miren esto. Si queremos obtener la amplitud, es el valor absoluto de la señal dividido el número de datos. Se me olvidó mostrarles esto, para obtener la amplitud de los sinusoidales. Entonces ahora volvamos a graficar. Ahora quiero que veamos una coincidencia entre nuestro espectro y nuestra señal. Nuestra señal tiene un sinusoidal de baja frecuencia con una amplitud de 10. Y ahora miremos, aquí aparece que tiene una amplitud muy cercana, bueno, miremos la gráfica, muy cercana a 5, ¿cierto? Muy cercana a 5, que es la mitad. Ahora miren tenemos otro que tiene una amplitud de 5. Y aquí tenemos justo 2.5, justo la mitad, ¿cierto? Y este último tiene una de 1.2 y adivinen que aquí tenemos también justo la mitad, la altura, 0.6, o cercano a 0.6, un poquito más descachado, ¿no? No es perfecto, pero es cercano a la mitad. ¿Sí? Entonces ya estamos viendo que el espectro nos da la información de la amplitud. Quitémosle este chiquito y miremos cómo desaparece un pico. ¿Ven? Desaparece el pico de alta frecuencia. Ah, no, entonces devolvámosle el pico chiquito, la frecuencia pequeña, y quitémosle la de la mitad. ¿Cierto? Quitémosle la de la mitad. Entonces miren el espectro cómo detecta ese cambio. El de la mitad desapareció. Devolvámoselo, agreguémosle otro. De hecho, agreguémosle otra frecuencia, un S4. Entonces, este va a ser, pongámosle una amplitud enorme de 50 y una frecuencia todavía más baja, de 2 por pi. Digamos que pongamos una frecuencia de 0.2, ¿sí? Y por t, y no le pongamos fase. Ahorita podemos mirar las fases que también cuadran, ¿no? Ahora sumémoselo a nuestra señal. Miren, ahora tenemos un pico gigante que fue el que acabamos de agregar y los otros 3 están aquí viéndose pequeñitos debido a que agregamos un pico enorme, ¿no? Y ahora, ¿cómo se ve nuestra señal? Miren cómo ha cambiado nuestra señal. De hecho, aquí ya se parece a una señal estratigráfica normal. Normalmente hay ciclos muy grandes y ciclos pequeños superpuestos ahí, ¿sí? Y uno no vería el ciclo pequeño, es que no se ve, pero tal vez si uno hace zoom, de pronto ve que están todos esos serruchitos y esos detallitos, ¿no? Pero no, realmente no se ve, pero ahora sabemos que hay 4 ciclos. Primero que todo, porque es que nosotros acabamos de crear la señal, o sea, la acabamos de crear y sabemos que tiene 4 ciclos. Y vemos que nuestro resultado, en efecto, nuestro espectro, que todavía no hemos terminado de hacer bien, tiene 4 picos. El espectro de amplitudes. Esto se llama espectro de amplitudes. Comencemos con eso. Entonces, pongámosle un pico, porque este es el espectro de amplitudes. Entonces, el espectro de amplitudes que nos dice, oiga, usted tiene sinusoidales y nos da la amplitud. Ahora miremos otro más extraño todavía, su utilidad es un poco más difícil, pero se llama el espectro de fases. Y hagamos una gráfica conjunta que se vea agradable. Una gráfica conjunta, pongamos aquí una fila de 2 columnas y en la posición 1. Y aquí una fila, 2 columnas y en la posición 2. El espectro de desfase van a verlo. Puede ser un poco extraño, es un poco menos fácil de interpretar, pero bueno, entonces esto es fácil de interpretar. Tenemos 4 frecuencias y el reflejo al otro lado del espejo, que por ahora les pido que lo ignoren,
y se centren solo en el que está de este lado, nosotros sabemos que tenemos 4 frecuencias cuyas amplitudes hicimos que decrecieran, ¿no? Y miren que ahí están. Ahora el desfase, ¿no? ¿Cómo así? Pues, ¿qué es el desfase? Entonces miren que el espectro de desfase también sirve. Entonces, este pico está en la posición 16. Ahora busquemos qué desfase nos dice que tiene la posición 16. Esta es la posición 7. Esta es la posición 16. Miren, muy cercano a 1. ¿Cierto? Dice que el desfase de la frecuencia número 3 es 1. Y ahora miremos qué desfase le pusimos. No, esto sí nos está dando. Aquí dice que el desfase que le pusimos es 0.1. Entonces, miremos bien. Nuestro tercer pico está en X16 y aquí le está detectando curiosamente un desfase que está muy alejado, pero aquí hay un desfase negativo. Entonces, aquí vemos que no ha predecido el desfase del todo bien. ¿Sí? La amplitud la ha predecido bien. El desfase. Ahora miremos este pico grande, por ejemplo, que tenía un desfase de 0, recuerdo, en la posición 3. A ver, ¿esta qué posición es? La posición 3, miren. Entonces, la posición 3, el pico 3, el pico que está en la posición 3, dice que tiene un desfase de 0.06. ¿Y qué desfase le colocamos a ese pico? Que es uno muy grande, este pico, el de menor frecuencia. Yo sé que están confundidos porque yo ya estoy familiarizado con ubicar los picos por sus frecuencias. Este tiene la menor frecuencia, por lo tanto está a la izquierda, no tiene ningún desfase. Pero bueno, nuestro espectro nos sirve de algo, ¿cierto? Está nuestra señal y nuestro espectro nos dice, bueno, tenemos 4 armónicos, pero ¿qué frecuencia tienen esos armónicos? ¿Sí? Entonces, sabemos su importancia, sabemos que hay un armónico de baja frecuencia que es mucho más poderoso que el siguiente y que el siguiente, y que hay uno de alta frecuencia pequeño, y podemos ver que el de baja frecuencia es el que domina la señal. Miren cómo la señal es una señal con un armónico de gran frecuencia, pero no sabemos qué frecuencia tiene, entonces todavía no hemos logrado llegar a nuestro objetivo. Entonces ahora, bueno, listo. Ya sabemos que los números complejos tienen codificada la información de cada sinusoidal, el valor absoluto es su amplitud y el argumento es la fase, pero falta algo. ¿Cuál es su frecuencia? ¿Cuál es su frecuencia? Listo, entonces vamos a eso. Entonces, la identidad principal de cada sinusoidal, su cédula, su documento de identidad, es su frecuencia. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo está codificada en la función FFT? Por lo menos en MATLAB, pero yo noté que en Excel era igualito, entonces yo diría que en Python también, pero averigüen. No asuman que porque en MATLAB está codificado así, entonces en Python también, pero apostaría que sí, Está codificada de la siguiente manera. El primer valor que les entrega el FFT corresponde a la frecuencia 0. Siempre corresponde a la frecuencia 0. El segundo valor corresponde a la frecuencia igual a la frecuencia fundamental. El tercero, 2 veces la frecuencia fundamental. Y así sucesivamente. El enésimo corresponde a un armónico con frecuencia igual a 1 menos 1 veces, a n menos 1 veces la frecuencia fundamental. Así está codificado. Ahora vamos a ver que en efecto así es, creando el dominio de la frecuencia según esto que nos dice. Crear dominio de la frecuencia, es decir, el eje X. Entonces vamos a llamarlo df, y ahí decía, ¿no? Que va desde 0, avanza con un paso de 1, ya les digo el 1 porque aquí lo multiplicamos por la frecuencia fundamental, ¿cierto? Listo. Avanza con un paso de 1 y llega hasta n menos 1. Eso dice el que digo, ¿no? Entonces debería ser así de fácil. Comenzamos con la frecuencia 0, luego con una vez la frecuencia fundamental, luego 2 veces la frecuencia fundamental, luego 3 veces la frecuencia fundamental, 4 veces hasta llegar a n menos 1 veces la frecuencia fundamental. Listo, ese es nuestro. Ahora sí creemos una gráfica de un espectro decente que tenga un eje X. Graficar un espectro con dominio de la frecuencia. ¿Sí? Entonces voy a copiar y pegar esto aquí y voy a agregar sencillamente el dominio de la frecuencia que acabo de crear. E sub f. Listo, ya tenemos un espectro, pero me quiero centrar en el espectro de amplitudes que me parece
No, mentira, dejemos los dos son importantes. Entonces, ahora sí tenemos un dominio de la frecuencia. Ya nuestro espectro está completo, ahora sí nos brinda información, ¿no? Ahora sí nos brinda información. Bueno, entonces, nuestra señal sintética. ¿Cuál debería ser el resultado de nuestro análisis espectral? Nos debería mostrar que la frecuencia 0.5 tiene una amplitud de 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué frecuencia es esta? Miren, 0.2. Ah, es que también hay una con 0.2, mírenla, y tiene una amplitud de 50. Aquí van a ver que siempre es la mitad el valor de amplitud que aparece, porque la mitad de la energía está en el reflejo del espejo. Eso es una corrección que se hace mochando el otro reflejo del espejo y multiplicando por 2 nuestro lado. Pero van a ver que siempre aparece la mitad de la amplitud y eso se corrige fácilmente. Entonces miren que sí detectamos el pico. Hay un pico de 0.2 con una frecuencia de 0.2 y con una amplitud cuya mitad es 25. Ahora miren el siguiente. Dice que hay un pico con una frecuencia cercana a 0.5 y con una amplitud que debe ser 10 porque es el doble de esta. Ah, miren que nuestra señal sintética, tal cual eso hicimos. Hay una, esperen, 0.5, mírenlo, y con una amplitud de 10. O sea que lo está detectando. Ahora vamos a variar nuestra señal y vamos a ver cómo nuestro detector de frecuencias cambia. Voy a quitar por ahora el espectro de desfases porque quiero centrarme en el espectro de amplitudes que es el más útil en primera instancia. Entonces, cambiemos nuestra señal. Entonces, volvámosla distinta. Voy a organizarla de manera tal que las frecuencias bajas estén de primeras para que ustedes vean para que sea un poco más organizado y veamos cómo nuestro detector de señales cambia. Entonces, esta va a tener la frecuencia más baja con 0.2. Esta va a tener la frecuencia mediana con 0.5, esta un poco más con 1.5 y esta un poco más con 2.0. Ahora vamos a cambiar las amplitudes. Esta vez, esta no va a ser la más poderosa, sino que esta va a ser la más poderosa. Y ahora miremos cómo cambia nuestra señal. Esta señal ha cambiado bastante su apariencia, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Y vimos que el cambio que hicimos fue que le agregué más amplitud a la frecuencia de 0.5. Y ahora miren cómo el pico de 0.5 creció, obviamente. Creció, miren. El pico de 0.5 creció porque le aumenté su amplitud, ¿cierto? Ahora, aumentémosle la amplitud a este pico con frecuencia que es de 1.5. Démosle más poder. ¿Cómo le damos poder? Pues agregándole más amplitud. Entonces, primero miremos cómo nuestra señal cambió, se parece a la inicial que teníamos hace mucho tiempo, y miren cómo el pico de esa frecuencia creció, porque nosotros le dimos más potencia. Miren. Ahora el pico de la frecuencia 1.5 que está en el eje X tiene una amplitud que debe ser algo así como 24, porque es el doble de la que tenemos aquí, y miren que sí corresponde aproximadamente con lo que tenemos acá. Entonces, esto es en el caso de una señal sintética, ¿no? Estamos mirando que nuestro espectro funcione. Y miren las pocas líneas de código que tenemos. Es bastante sencillo generar un espectro de amplitud, la verdad, desde que uno entiende lo que está haciendo. Pero pongámosle aquí, volvamos más bonita la gráfica, ¿no? Es esa amplitud, ¿cierto? Y ahora sí vamos a lidiar con ese otro lado del espectro que está al otro lado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a quitar este del otro lado y vamos a dejar solo este y vamos a multiplicar su amplitud por 2 porque la mitad de la amplitud se la llevó al otro lado, ¿cierto? Esto es algo que puede sonar muy extraño, pero es una consecuencia de las matemáticas que maneja la transformada de Fourier. Entonces hagamos eso para tener un espectro más entendible. ¿Cierto? Entonces, quitémosle lo del otro lado. Entonces, A va a ser igual desde 1 hasta n medios. Y pH va a ser igual a pH desde 1 hasta
tiene medios. Y le estamos quitando la mitad del otro lado, ¿cierto? No queremos esa mitad porque es redundante. Y vamos a multiplicar esto por 2. ¿Listo? El dominio de la frecuencia también tenemos que reducirlo. Aquí de pronto hay un error porque me falta sumar 1 o restar 1, pero vamos a ver. Sí, hay un vector que no tiene la longitud que necesita. Entonces, ¿cuál es? 50, el dominio de la frecuencia tiene un valor más. El dominio de la frecuencia tiene un valor más porque es que, sí, comienza desde 0 y no desde 1. Así que tengo que restarle 1 aquí. Esto es un espectro como se suele ver. No tiene el otro lado y la amplitud corresponde a las amplitudes de los sinusoidales que estamos colocando. Miren. Hay una que tiene 25 y una frecuencia de más o menos 1.5 y mírenlo aquí. 25 y una frecuencia de 1.5, ¿sí ven? Hay uno que es más grande que los demás, que tiene una frecuencia de 0.5 aproximadamente y una amplitud de 50 aproximadamente, mírenlo aquí. Entonces ahora juguemos otra vez con todo. Ahora pongámosle la misma potencia a todos, digamos que todos tienen 10. Y van a ver que todos los picos van a quedar a la misma altura. ¿Bien? Bueno, miren que el método no es perfecto, ¿no? Todos los picos tienen una altura similar, pero sigue teniendo errores. Eso se llama spectral leaking. Si nuestra señal fuera infinitamente larga, el pico no tendría grosor, sería una punta perfecta con el valor exacto. Pero como tenemos un muestreo finito, vamos a encontrar obstáculos así como este. Y pues nuestras amplitudes sí están cercanas a 10, que es la que le pusimos a cada uno, pero pues se descachan un poquito. Miren, esta 10.12, 10.55, esa media unidad, 9.1, pero pues está cerca, ¿no? Y miren la señal cómo se vería en ese caso. Esta sería nuestra señal que estamos analizando. Es una señal que se compone de la suma de estos 4. ¿Sí? Entonces, aquí ya hicimos análisis de Fourier, pero de una señal sintética. Entonces, lo interesante sería que trabajáramos una señal real. Entonces, no sé si ustedes tengan una señal que gustarían estudiar, alguna señal que ustedes tengan que les gustaría estudiar. Si quieren, envíenmela por correo y la descargo y la analizamos a ver si encontramos la periodicidad que se supone debería tener, ¿no? Entonces regálenos un momento. No sé si hasta el momento alguno de los asistentes virtuales tenga alguna pregunta. Yo creo que es el momento perfecto para hacerlo. Del código, de qué quiere decir lo que estamos obteniendo, de lo que quieran. Por más sencilla que sea, ¿no? Ninguna pregunta. Este tema es complicado. Yo entiendo que es difícil entenderlo inicialmente, pero la verdad que pues, está en todas, por lo menos en la geofísica está en todas partes, en absolutamente todas partes. Bueno, mientras Juan Manuel me envía una señal de datos del Sol, que no sé qué mide, pero son datos del Sol, ahorita me explicarán. Les voy a explicar un caso, un filtro. Entonces digamos que nosotros tenemos una señal que es así. ¿Qué hace un filtro? No sé si han escuchado el término filtro pasa abajo, por ejemplo, ¿cierto? Si le aplicamos un filtro a esta señal pasa abajo, ¿qué obtendríamos? Algo así, ¿no? Filtré la frecuencia alta. Filtré la frecuencia alta. Entonces uno dice, uy, esto requiere programas como Anthrax. Uy, no, para aplicar filtros y eliminar ruidos se necesita una licencia. No, ustedes lo pueden hacer aquí con el mismo código que les estoy mostrando en Excel si quieren. ¿Cómo? Entonces cogen este espectro, le mochan el pico de alta frecuencia y le hacen la transformada de Fourier inversa y listo, la señal quedó filtrada. Es así de sencillo. De pronto más adelante podemos hacer un filtro
Por ahora quiero que hagamos lo que acabamos de aprender, pero con datos reales. Entonces, bueno, vamos a ver qué me ha enviado Juan Manuel. Me parece, de hecho, muy interesante la serie de datos que vamos a mirar. La primera columna es la del año, la segunda es el promedio de manchas solares reflectadas. La primera del año, y desde 1700 ya están midiendo eso. Interesante, qué interesante, de hecho, estoy bastante interesado. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Entonces, lo primero que necesitamos es mover esto a una carpeta que tengamos conectada con MATLAB y todo eso. Entonces, bueno, eso ya cada quien tiene sus carpetas conectadas como las tiene. Yo voy a ponerla aquí en estos datos para analizar. Voy a poner aquí. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar un nuevo código. Me voy a dirigir a la carpeta que está conectada. Parecido a muchos programas, ¿no? Si uno no conecta la carpeta, el programa no lee los archivos que están ahí y uno cree que es que uno no sabe utilizar el programa y no, es que le falta conectar la carpeta. Entonces, y generalmente no la ligaban y me pasan ligados ciertas carpetas, pero sí, eso puede complicarse mucho. Si uno agrega las carpetas bien y todo eso. Por ejemplo, mire, yo increíblemente no tengo esta carpeta agregada, entonces le voy a poner add to path. De los folders seleccionados. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Entonces, aquí está el dato de manchas solares que vamos a analizar con el código que acabamos de escribir. Yo sí tengo el micrófono encendido, sí. Recuerden que todos pueden hacer preguntas cuando quieran, por favor, no se limiten. Y yo entiendo que pueden no entender, la idea es preguntar. Esto no es una clase, esto es una charla de un capítulo estudiantil, así que, bueno, tenemos nuestro dato. Entonces, vamos a llamarlo data. Entonces, miren cómo yo creo que muchos están familiarizados. Vamos a primero limpiar todas las variables de los demás. Y vamos a leer esto. Me parece que la función se llama csvread y uno coloca el nombre del archivo se llama sn y tot b2.0.csv. Listo, vamos a ver si lo logramos leer o no. No se encontró. Es que tengo el nombre mal. Hay unos espacios de este tipo, snb2 tot b2.0. Data. ¿El data tiene títulos? ¿O solo los números? La función que se llama, creo que es table, vamos a ver si con txt puedo. Bueno, entonces aquí esto es un clásico de toda la vida de analizar datos. Uno tiene que mirar el archivo y preguntar qué es lo que pasa. SN y tot b2.0.csv. Normalmente lo que pasa es que tiene títulos. El título, como es una palabra, entonces el programa no lee porque solo lee números. Pero no, vea, lo que usted dice es cierto, no tiene. No tiene ningún problema. ¿Cuál fue la función que me recomendó? ¿Así? sí. Está cargando. Cargó a manera de tabla. Bien, entonces creo que tenemos que hacer una transformación de tabla a creo que se llama
matrix to table, no, ¿cómo es que es? Para convertirlo en una matriz. Se puede seccionar la cantidad de columnas. Ah, bueno, entonces me dice que el año es la primera, sí, el año es la primera. Entonces, vamos a ponerle a los años. Debería, sí, entonces serían todas las filas, ¿cierto? De la primera columna, ¿cierto? Sí. Debería leer así. Sigue siendo una tabla. Bueno, listo. Entonces, ahora, ¿cuáles son las manchas solares? ¿Estas? Juan Manuel, ¿estas son las manchas solares, la segunda columna? Listo, entonces vamos a indexarla. Esto ya no lo necesitamos. Entonces, ¿cómo le pongo? Le voy a poner M, mancha solar. Entonces son todos los datos de la segunda columna. Y ahora vamos a hacer una figura para mirar la historia de manchas solares. Vamos aquí, title, manchas solares. Pongámosle un eje X que llame, es año, ¿no? Son años. ¿Y qué tenemos de valor? ¿Número de manchas solares? Pues bueno, vamos a verlo así porque si no nos quedaría muy largo. Vamos a ver si... Tenemos que transformar de tabla a vector. Entonces, toca buscar la función primero. ¿Qué pasa de... ¿Usted tiene por ahí internet? Table to matrix MATLAB. A ver cómo se llama la función. Table to array. O sea, 2 tables to array. Ah, con un 2. Ah, sí. ¿Tiene mayúsculas? No. Table to array. Así, ¿cierto? Aquí ya deberíamos poder trabajar tranquilos. Sí, ya listo, ya tenemos... Ah, bueno, entonces vean, no, esto claramente que tiene una... ¿Ustedes creen que tiene una periodicidad o no? Claro, ¿no? ¿Y cuál se supone que debe ser? Ya según lo que me acuerdo de programación matemática, sería más o menos lo que se puede decir que es varias, como que datos que resultan bastante similares entre ellos. Que se repiten. Sí, pero no se repiten como datos y son datos similares. Sí, pues, digamos, mi perspectiva de la cosa, ¿qué similitudes veo? Yo veo por lo menos dos armónicos. Primero, el más evidente, ¿no? De frecuencia alta, ¿cierto? Pero me parece que hay un armónico grande así. No sé si ven mi mouse. Hay otro periodo más grande que está superpuesto en uno más pequeño y hay uno también mucho más pequeño. Pero Juan Manuel nos decía que hay una periodicidad que ya se conoce. ¿De cuántos años es? Sí, de 11 años. ¿De 11 años? Bueno, entonces vamos a ver si nuestro análisis de Fourier nos marca esa frecuencia exactamente. Entonces, comencemos. Primero, lo más importante, los parámetros de nuestro muestreo. Entonces, primero, número de datos. Si lo escribí bien, no, algo hice mal. Length de M. Bueno, todos miden lo mismo, ¿no? Son 322. Segundo, periodo de muestreo. Es un año, ¿cierto? Entonces, vamos a manejar nuestra unidad, va a ser años. Entonces, eso es fundamental que sepamos que nuestra unidad es años. Entonces, aquí es muy bueno hacer anotaciones, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, periodo de muestreo, perdón. De un año, listo. Ahora, frecuencia de muestreo, pues es muy trivial, pero no importa. Es 1 dividido T sub M, que también es 1.
Como estos son unos datos reales, vamos a ser muy juiciosos. Entonces, frecuencia de muestreo de un dato cada año. Ahora, el siguiente aspecto importante es, listo, tenemos duración de la señal, que me gusta llamarla L, es el número de datos por el periodo de muestreo. Entonces, duración de la señal, ¿cuánto tiempo hemos estado observando los manchas solares? Listo. El segundo, que ayuda muchísimo, la frecuencia fundamental, es sencillamente 1 dividido L, ya. El nombre suena como si fuera algo increíble, pero no es eso. De hecho, es la frecuencia de toda la señal, ¿no? ¿Cuánto se demoró toda la señal? Ocurrió 1 cada toda la duración de la señal. Esa es la frecuencia fundamental. Ahora sí podemos comenzar con nuestro análisis de Fourier de la serie de manchas solares. Bien, primero comenzamos con haciendo la transformada de Fourier, así nomás. Entonces tenemos nuestra serie, se llama M minúscula, normalmente se acostumbra a llamarle a la misma letra, pero mayúscula, a la transformada de Fourier. Entonces es la transformada de Fourier del número de manchas solares, listo. Ahora, obtener amplitud y fase. Normalmente es más útil la amplitud, al menos en este momento entender las fases no es muy fácil. Entonces vamos a llamar la amplitud y a la fase pH, porque en inglés se dice phase. Entonces es el valor absoluto, ¿cierto?, de la transformada de Fourier, así está codificada la información. Y la fase va a ser el ángulo, también conocido como argumento complejo de esto. ¿Listo? Otra cosa es que de una vez vamos a ir quitando la mitad, no queremos tener la otra mitad, queremos tener un espectro interpretable de una vez. Así que el reflejo del espejo no lo necesitamos en este momento. Entonces, desde 1 hasta n medios. Y ya, listo. Ay, perdón, esta mayúscula aquí no es así. Esos son el tipo de errores que hacen que uno pierda horas programando, por haber hecho algo así chiquitico y uno no se da cuenta y bueno. Ahora, crear dominio de la frecuencia, porque sin un dominio de la frecuencia no vamos a poder saber qué frecuencia estamos hablando. Entonces, va de 0. Por ejemplo, yo quiero hacerles una pregunta a cualquiera de ustedes, virtual o presencial. ¿Qué es la frecuencia 0? ¿Qué quiere decir eso? Piénsenlo y si alguien tiene una idea me dice y si no yo les digo. Hasta n medios menos 1. Aquí estamos creando el dominio de la frecuencia por la frecuencia fundamental. Desde 0, avanzando con un paso de la frecuencia fundamental hasta n-1, y ahora sí crear espectro de amplitudes y miremos si hay si el tal ciclo de 11 años lo detectamos o no lo detectamos. Ahí estamos poniendo a prueba nuestro método, mejor dicho. Crear espectro de amplitudes. Listo, entonces, ploteemos figura. Plotear dominio de la frecuencia versus amplitudes. Sí, debería funcionar así. Listo, miremos. Ay, pues me faltó poner dominio de la frecuencia igual a esto. Claro, ya. Son sencillas, ¿no? Miren, aquí tenemos un espectro que se ve mucho más real, ¿no? Muchísimo más real. Listo, vamos a analizarlo. Entonces, primero quiero que, ¿cómo sería? Se supone que un periodo de 11 años, ¿cierto? Entonces, la frecuencia que queremos encontrar es igual a 1 dividido 11. Voy a poner una variable, ya van a ver por qué, que le voy a llamar frecuencia esperada. La frecuencia esperada va a ser igual a 1 dividido 11, porque el periodo son 11 años, o sea, la frecuencia es lo contrario. Ya van a ver para qué creo este cosito. Y lo voy a poner como una línea aquí, a ver si cuadra con un pico. A ver, ojalá. Mírenla. ¿Sí ven? La frecuencia esperada tiene una amplitud importante.
Y yo la marqué con una línea negra, pero no me gusta, me gusta más que sea una línea roja punteada. Y ahora miremos. Justo se nota, hay un pico, ¿no? En los 11 años. Pero ahora lo interesante es que no solo está él, hay otros, ¿sí? Hay uno de baja frecuencia, miren este, que me parece que es de mención, con una frecuencia de 0.0093 eventos al año, pues es más fácil hacerle el inverso y mirar el periodo que entenderlo así, pero encontramos algo que tal vez no era tan evidente. La de 11 años era bien evidente lo que se ve, la verdad que sí, pero esta otra no tanto, aunque yo sí dije, no, acá hay como un armónico ahí como... Bueno, ahora vamos a mejorar. Para tener la amplitud necesitamos primero que todo dividir en el número de datos y multiplicar por 2. Y ahora les voy a responder qué quiere decir la frecuencia cero. ¿Qué quiere decir la frecuencia cero? Ya van a ver. Uno dice, ¿cómo así que una frecuencia cero? O sea, un evento que nunca se repite, ¿qué es eso? Entonces ya vamos a ver. Guarden este número, miren. Nuestro espectro nos está diciendo que la frecuencia cero tiene una amplitud bastante grande. Miremos la serie de datos. Nuestra frecuencia cero, miren, tiene una amplitud enorme. Entonces, pero ¿cómo así que la frecuencia cero tiene una amplitud tan grande? Entonces, analicemos eso. ¿Qué valor nos está dando? Esperen, que es que esto es muy lento a veces. No. De 156.7. La frecuencia cero tiene una amplitud de 156. ¿Cómo así? Entonces, vamos a hacer el promedio de todas las manchas solares. ¿Cuál es el promedio de todas las manchas solares? 78.3655. Multipliquemos eso por 2. 156.7. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué casualidad es esa? Vamos a limpiar todas las variables y vamos a volver a generar la gráfica. Uy, ¿qué pasó? Es que no creé. Esta variable la creé y la borré. La frecuencia esperada, la que se esperaba observar, que es 1 dividido 11. ¿Cómo se llama ese ciclo? Ciclo de las manchas solares. Bueno, ciclo de las manchas solares. Ya esperábamos encontrar y lo encontramos. Bueno, pues ahora sí. Tenemos esto, ¿no? Entonces ahora quitemos este 2 de aquí. Ya les explico mejor por qué. Y vamos a ver que la frecuencia cero tiene un valor que es igual al promedio de los datos. La frecuencia cero siempre es igual al promedio, es el promedio. Un seno, una función periódica que no tiene periodo. Vamos a ponerle una línea en el promedio. Pongámosle una línea horizontal, Y-line, en el promedio de los datos, M. Este es el armónico cero. Esa línea negra es el armónico cero. Y su amplitud es siempre el promedio de la serie de datos que estamos buscando. ¿Sí? El siguiente armónico ya es una sinusoidal como la conocemos, cuyo periodo es igual a toda la duración de la señal. Es el de más baja frecuencia que podemos estudiar. Pero el armónico cero siempre está presente. Pero ¿qué pasa? El armónico cero a veces estorba, la verdad, porque es muy grande y no nos deja ver los demás. Y no aporta mucha información, pues sí, el promedio, chévere. Entonces, lo que se suele hacer mucho es normalizar la serie de datos antes de trabajarla. Entonces, hagamos eso. Para que cuando uno normaliza, ¿uno qué hace? Uno manda el promedio a cero, ¿no? Y expresa la serie de datos en unidades de la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, normalicemos. ¿Cómo se normaliza? Cogemos M, le restamos el promedio, ¿cierto?
La dividimos en la desviación estándar. Creo que es así. Sí, entonces, eso es, no, ¿cómo es que es esa función? STDB, no. ¿Sí? Sí, a mí se me olvidó cómo se escribe la desviación estándar en MATLAB. No sé si alguien... ¿O solo así? Sí. STD, listo. Miren, ya no tenemos nuestro armónico cero estorbándonos. Ahora podemos ver a todo a mejor escala, pero es que el armónico cero estorba, porque cuando digamos que manejamos series de datos cuyo promedio es 1.000.000, entonces pues la gráfica queda en el armónico cero, que es el promedio, queda muy alta. Entonces aquí tenemos nuestro espectro. Nuestro ciclo de manchas solares de cada 11 años lo predijimos perfectamente, ahí está. Pero ¿esto qué? ¿Esto qué? Acá hay un pico importante también, ¿cierto? Encontramos otro armónico ahí. ¿Cuál es el periodo? Pues sería 1 debido a 0.009317, no sé cuánto sea. Pero entonces ahora vamos a hacer este experimento. Vamos a dibujarlo en nuestra gráfica de manchas solares a ese armónico. A ver si vemos un parecido entre nuestras señales. Entonces ya tenemos número 1, su frecuencia. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese experimento. Acá en esta gráfica vamos a dibujar ese armónico que acabamos de contar con la amplitud que dice tener y la fase y todo. ¿Listo? Entonces, aquí. Dibujar armónico misterioso, que apareció siendo importante. Entonces, sería una gráfica de T versus M, ¿cierto? Hold on de T versus, bueno, pero pongamos el armónico, vamos a llamar al armónico misterioso A sub M, y vamos a hacerlo con los datos que encontramos. Entonces, ¿qué frecuencia tiene? 0.009317, listo. Entonces sería igual a coseno de 2 por pi por 0.0, ¿cómo es que era? 0.009317 multiplicado por t. Ahora nos falta la fase, ¿no? Nos falta la fase. ¿Cómo está? Entonces, tenemos que buscarla en el espectro de fases. Entonces, ahora sí, dibujemos el espectro de fases al lado. Entonces aquí vamos a hacer una gráfica compuesta con dos grafiquillas. Y miren, voy a poner otra línea en el armónico que estamos buscando para poder encontrar fácilmente. Estas son técnicas, ¿no? Técnicas 0.0099 9317, para poder llegar y picar la fase fácilmente en lugar de ponerme ahí a demorarme, porque pues uno tiene que ser lo más veloz que pueda. Entonces, listo. Listo, entonces, hagámoslo. ¿Qué pasó? Esto como es una variable, creo que toca, como es un número, creo que toca hacerlo así. No, es esto de acá. Sí, el problema es acá, no era ahí, listo. Bueno, la gráfica quedó así porque... No, esperen, ¿dónde está la gráfica de fases? Es que la puse en la misma posición y ni siquiera le puse la fase. Ahora sí. Pongámosle color rojo por estética. Una línea punteada. Listo. No, otro color como para azul. Listo. Bueno. El espectro de amplitudes es normalmente más fácil de interpretar, ¿no? El de fase no tanto, es mucho más extraño. Pero entonces vamos a buscar la fase. Lo que vinimos es a buscar la fase para reproducir la señal sintéticamente. Aquí está, listo. Aquí es de 3.085 radianes, listo, eso es todo lo que quería. Positivos, más 3.085 radianes, listo. Ya tengo la señal misteriosa. Pero ¿saben qué? Pongamos también grafiquemos también la señal del periodo de manchas solares que queríamos graficar. Entonces lo voy a llamar P sub M. Es el coseno de 2 por pi por
Mírenlo aquí. ¿Cuánta amplitud tiene? Ah, nos faltó la amplitud, ¿no? Nos faltó la amplitud, no le hemos colocado amplitud. Esperen, necesitamos la amplitud. Hagámoslo bien completico. Entonces, vamos a reconstruir esos periodos. Entonces, vamos a borrar todas las variables, todas las gráficas. Vamos a picar los parámetros de cada sinusoidal y la vamos a reconstruir. ¿Qué pasó? Olvídese de esto por ahora. Y vamos a picar las cosas que necesitamos. Bueno, entonces, aquí tenemos nuestros dos armónicos. Entonces, primero, el misterioso, ¿cierto? Bueno, primero comencemos con el esperado. Tiene una amplitud de 0.34. Entonces, coloquémosela aquí. 0.34 multiplicado por coseno de 2pi. ¿Cuál es su frecuencia? 0.09006. 0.09006. ¿Y cuál es su fase? Ay, ¿cuál estoy haciendo? No, el rojo, ¿no? Su fase es como aquí realmente, no le pegó realmente exacto. Dice que su fase es menos 2.291. Bueno, coloquemos ese. Menos 2.291. Listo, ya tenemos reconstruido el armónico conocido, que ya sabíamos que tiene un periodo de 11 años. Ahora el misterioso. Entonces el misterioso, ¿cuál es su amplitud? Este es el misterioso, ¿no? El que no sabíamos que estaba ahí. Miremos el pico y miremos su amplitud. Esto está en términos de la desviación estándar, ¿no? Ahorita corregimos eso. No me hace clic, pero es como 0.2 aproximadamente. No, listo, ya es. Esto pasa harto con MATLAB, a veces no hace clic. Hágale. Bueno, aquí vemos que es como 0.21. Como 0.21. Bueno, va a tocar porque miren que no sé por qué no está tan necio, no me hace 0.21 su amplitud. Démosle esto. Y aquí ya tenemos armados nuestros. Ahora, ¿qué pasa? Como normalicé, cambié la unidad de medida a la desviación estándar, ¿no? Así que hay que corregir eso. No le pongo mucho cuidado a eso, pero pues... No, mentiras, póngale cuidado a eso, pero después, ahorita estamos aquí. Y ahora vamos a plotearlos uno junto al otro. Entonces ahora sí, listo. Entonces ahora pongamos nuestra gráfica donde vamos a comparar nuestra gráfica de manchas solares con los armónicos que encontramos, a ver si se parece. Entonces uno se llama PM, y otro se llama AM, el armónico misterioso. Listo, vamos a ver qué nos pasa. Yo creo que una va a quedar muy arriba y las otras muy abajito porque pues, ya van a ver. Miren. Pero faltó el otro. ¿Dónde está el otro? El rough. Este es el de baja frecuencia, ¿no? Y miren que sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí? ¿Sí está bien? ¿Sí tiene un parecido? Cuando el armónico que encontramos baja, la señal baja y cuando sube eso. Sí, ¿no? Pues sí. Pues dice que sí. Pero me interesa más el pequeño y no sé por qué no lo está graficando. Esperen. Qué raro. ¿Sí? ¿Ustedes sí usan los dos? Sí, pero
simplemente plot de como algo, cierro paréntesis, No sé por qué a mí no me... ¿Cómo fue lo que usted dice? ya te lo mandaré en el chat. A las 50 fotografías y me pareció después de como de Hold on, Ah, sí me hold off. Pero qué, pues no sé, no debería funcionar. Bueno, vamos a ver. Es que a veces las cosas no sé por qué no. Voy a poner solo el... A ver, es que es como si estuviera graficándome solo de a uno, no sé. Mírelo, ni siquiera lo grafica. No, pero esto no debería cambiar nada porque lo único que hace es no generar output. Eso es todo. Pero no, como tal, no cambia nada. De verdad, no veo ningún error. O sea, no veo por qué no está graficando. Y el que no grafica es ese. O sea, el otro lo grafica bien, ese no. ¿Qué carajos? A ver. Vamos a escribirlo todo. Primero, el de manchas solares, ¿cierto? Luego, hold on para poder graficar 2. Luego, T versus el armónico que ya habíamos dicho que estaba y que estamos reconstruyendo, y el nuevo que encontramos y que también estamos reconstruyendo, y hold off. Por alguna razón no me grafica uno de los armónicos, este no me lo está graficando. Yo voy a cambiar de estrategia. Vamos a hacer un diferente tipo de gráfica, no simultánea, sino una debajo de la otra. Así, a ver. Sigue sin querer graficar el primero, increíble. Increíble, o sea, se está resistiendo a graficarlo de todas las maneras que puede. Sí, transmítelo y si quiere... Bueno, voy a dejar de compartir porque a mí no me quiso... Listo. Ah, sí, exacto. Exactísimo, eso es. Ahí sí tiene la frecuencia correcta, ¿no? Tiene la misma frecuencia. Lo único es que en algunos lugares parece estar en desfase un poco. Sí, la fase que no le pegamos exactamente, pero mire cómo en el extremo de la derecha sí está en fase perfecto. Está perfectamente en fase. Pero en el de como en la mitad y la izquierda como que no tanto, pero así es, eso es una descomposición de Fourier de las manchas solares, y aquí lo interesante es que logramos detectar el periodo conocido de 11 años, pero ¿y ese qué? Porque tiene un pico importante. Entonces, eso es el análisis de Fourier. Hasta ahora hemos hecho análisis de Fourier observacional. Observar, nada más observar, estudiar qué hay aquí, qué pasa, que hay un ciclo. Por ejemplo, si tuviéramos datos de temperatura, pues sería un pico cada año, porque pues hay estaciones y el periodo es de un año. Hasta ahí es observacional.
Ya luego sigue el procesamiento de las señales, ¿no? Como por ejemplo, hay un ruido y lo quiero eliminar, entonces elimino, devuelvo, eso se llama filtrar. Ese es un filtro pasa bajo, pasa en frecuencias bajas. Ah, no, pero yo quiero es que pasen solo las altas. Para mí el ruido es ese armónico gigante, entonces pasa alto. Elimino las frecuencias bajas y devuelvo y quedo con las altas. O por ejemplo, si estuviéramos midiendo el campo magnético terrestre, ¿cierto? Y estamos al lado de una línea de tensión. Entonces, si uno no supiera análisis de Fourier, estaría jodido, porque va a quedar, ustedes saben, ¿no? La corriente alterna de las líneas de tensión genera un campo magnético que yo voy a revisar también. Pero ¿qué pasa? Ese campo magnético tiene una frecuencia conocida, que los operadores de electricidad siempre manejan. Entonces, si hago análisis de Fourier, me va a aparecer un pico ahí, lo elimino, me devuelvo y listo, ya sigo mi vida normal, sigo analizando mis datos normal. Eso se llama filtrar. Entonces, ahorita se trata de entender espectros, ¿no? Y esto es en una dimensión, que hay análisis de Fourier en 2 dimensiones también. Entonces, no, pues, realmente que me parece que fue un éxito. Aquí acabamos de analizar una señal que ustedes trajeron. Ya las otras personas que tengan otras señales y las quieran analizar, pues pueden usar el código que escribimos de cero. Si nosotros no utilizamos ningún programa con licencia costosa ni nada. El análisis de Fourier es algo que muy poca gente sabe hacer y que se pagan miles de millones de pesos las empresas para tener programas que los hacen, ¿sí? Cuando miren que, pues, hombre, cualquiera puede hacerlo, y es algo que yo creo que para entender la geofísica a profundidad hay que entender el dominio de la frecuencia. Si no, le hablan a uno de que no, que la traza sísmica tiene un contenido de frecuencias altas, que no sé qué, y uno es que hay perdido ahí, no entiende. Pero bueno, para eso estamos capítulos como este, que dirigen charlas como esta. Entonces, bueno, quiero dedicar estos últimos 5 minutos si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario o alguna idea. Sí, los escucho. Cuando, digamos, tiene 2 mediciones con frecuencias de análisis distintas, cuando uno tiene 2 mediciones con frecuencias diferentes, y uno quiere, por ejemplo, hacer ese análisis de, digamos, como que la serie correlacional, uno tendría como que generalizar para que los dos como que lo que trato de decir es como, por ejemplo, si digamos yo tomo una medición cada año, pero quiero correlacionarlo con alguien que toma una medición cada, por ejemplo, 4 meses o algo así. Digamos que como generamos esa señal, ¿cómo te podría hacer eso? Es una, sí, digamos dos series de datos con tasas de muestreo diferentes, pero de lo mismo, y quiero estudiarlas las dos. Entonces, depende de qué es lo que quiera hacer. Pero, por ejemplo, si usted quiere hacer una cross correlación, ya no la puede hacer porque tiene tasas diferentes. Entonces, ahí lo que uno hace es llevar la que tiene tasa de muestreo menor con una interpolación a la misma tasa de muestreo ficticia, obviamente, interpolo, y que sea el mismo número de datos y en los mismos momentos de tiempo. Es una interpolación en una grilla que uno determina previamente. Es realmente muy fácil de hacer para llevar las dos series de datos a una misma tasa de muestreo. Y ahí puede hacer cross correlaciones, de convolución, bueno, no, eso es otra cosa. Y el análisis espectral, por ejemplo, hay análisis cross espectral, que es algo que después podemos hablar. Se necesita hacer eso que usted dice, si no, no se podría hacer. Las dos señales deben tener la misma tasa de muestreo. Es supremamente común que no tenga señales con tasas de muestreo distintas. Es normal. Entonces lo que uno hace es una interpolación y es ficticia, pero pues no daña la señal tampoco, solo permite la operación. Y esa sería la solución, con una interpolación. Esa sería la... Entonces, pues no, muchachos, gracias a los que asistieron de todas las maneras. Hasta ahorita hemos visto muy poco, pero creo que logramos buenos resultados. Y bueno, esto no se entiende así nomás, ¿no? Pero pues yo estoy aquí abierto a otras invitaciones que tengan, de pronto ya trabajar con datos reales de ustedes, lo que sea, y a generar programas que de pronto ustedes quieran guardar el programa, de pronto hacerle un front-end para que un usuario lo pueda usar, mejor dicho, lo que ustedes quieran hacer.
con esto lo pueden hacer. Donde está entenderlo, ¿no? Entender cómo funciona. Y bueno, muchachos, gracias.